Tú me dirás si llega la señal. Vale. Bueno, encantado de estar con vosotros. No es la primera vez que estoy con vosotros, sí es la primera vez que predico aquí en el Teatro Soho. Hacía ya bastante tiempo que no venía a predicar. Desde cuando estabais en la Puerta al Sol, ya son unas cuantas veces. Seguimos en la epístola de Pedro, la primera carta de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 4 solamente 7 versículos, o sea que hoy va a ser un tiempo cortito. En la versión Reina Valera del 60, que a mí es la que más me gusta, pues dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de los que atacan a los creyentes, Dios es blasfemado, pero por vosotros, por nosotros los creyentes, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque dice la Escritura: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El tema hoy, por si no lo habéis descubierto simplemente con la lectura, es cómo entendemos y aceptamos las pruebas. Hay muchas traducciones de la Biblia o ediciones que tienen títulos en los párrafos. No sé si las vuestras son así, pero aquí donde empieza el capítulo 4 dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Y en estos versículos que hemos leído dice: padeciendo como cristianos. En otras pone: vivid con gozo, o gozaos, o estad contentos. No sé cómo es vuestra experiencia personal, cómo entiendes y cómo aceptas las pruebas, si nos asombran y nos sorprenden como algo extraño. A ver, como pastor me toca con cierta frecuencia tener que atender a alguien y escucharle porque pide oración o necesita ayuda, y muchas veces noto un descontento, un decir: es que llevo tiempo pidiéndole al Señor lo que sea, pero se me hace larguísimo y entonces me desanimo y entonces, a ver, Pedro está diciendo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Creo que hay veces que es que pensamos que las pruebas es algo raro, que nos toca de cuando en cuando e intentamos evitar. Y entonces una de las razones de la oración es decir: Señor, por favor, déjame, sin pruebas. O sea,
camino de flores. En ningún lado está esa promesa de que el Señor nos prometa un camino de flores. Entonces, hay algo que no estamos entendiendo. Si vemos como extraño el sufrir pruebas, igual es que no hemos entendido. Seguimos viviendo en un cuerpo con naturaleza pecadora. Entonces, estamos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor derramada en el Calvario. Pero nuestro cuerpo sigue siendo el cuerpo de un ser pecador. Y entonces la forma que el Señor tiene de irnos moldeando para que poquito a poco nos parezcamos cada día más a Él, que es el fin último de nuestra redención, para cuando nos presentemos delante de Dios Padre, no solo que podamos decir, Jesús murió por mí y es gracias a Él que nos permiten llegar delante del Padre, sino que además hayamos ido siendo cambiados. No cambiar nosotros, que eso es imposible. Por mucho que te empeñes, no lo vas a conseguir, pero permitir que Dios nos cambie. Y Dios nos cambia a través de las pruebas. Entonces, depende de cómo entendamos las pruebas, así y cómo las aceptemos, así vamos a estar más abiertos y más dispuestos a mejorar, vuelvo a repetir, no por nuestro esfuerzo, sino por el de nuestro Señor. Lo primero que quería resaltar es que, independientemente de si habéis considerado en alguna ocasión a las pruebas como un motivo de gozo, lo que sí quiero dejaros claro es que estamos muy mal acostumbrados, porque sufrir, lo que se dice sufrir, muy poquitos de nosotros nos ha tocado. Vivimos en una sociedad que está situada en una de las regiones más prósperas del mundo, como es Europa, y aquí tenemos, aparte del desarrollo y aparte de la prosperidad, no podemos comparar las comodidades y las libertades y los privilegios de que disfrutamos con la vida diaria que tenían los creyentes del siglo I, aquellos a los cuales Pedro dirigió su primera carta. No podemos comparar en absoluto. Entonces, cuando pensamos que las pruebas es un sufrimiento y cuando, quizás sin darnos cuenta del todo, no las aceptamos de buena voluntad, no digo que lleguemos a reprocharle a Dios que nos envíe pruebas, pero una alegría no nos da cuando llegan, eso lo garantizo porque es mi experiencia personal y sé que es la experiencia personal de la mayoría de vosotros. Y sin embargo, Pedro está diciendo, gozaos, vivid con gozo. No os sorprendáis de lo que os ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque las pruebas son algo común a todos los creyentes y no son un castigo divino. Y hay veces que pensamos, o hay algunos creyentes que a veces piensan que las pruebas de algo habré hecho mal. No me he dado cuenta, y entonces el Señor me está castigando. No. El Señor no tiene un interés especial en castigarnos. En que mejoremos como personas, sí. En que nos parezcamos cada día más a Él también. Porque entregó su vida por nosotros y nos ama profundamente. Con las pruebas crecemos en la fe, crecemos en la confianza en nuestro Señor, le conocemos mejor, ganamos fortaleza para resistir los ataques del enemigo y vamos puliendo esas cositas que a lo mejor nos cuesta reconocer, pero en donde seguimos pecando todos los días, porque no amamos suficientemente a nuestros hermanos, porque no somos testigos fieles, porque a veces nos miramos
el ombligo más de lo que miramos a las necesidades que hay alrededor de nosotros. Entonces, una de las cosas que me llama la atención en este pasaje es que Pedro dice, sois participantes, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, igual nos estamos preparando para, en la revelación de su gloria, nos podamos gozar con gran alegría. Si tengo que ser sincero con vosotros, rara vez me he sentido identificado con este pensamiento y entonces me ha venido bien tener que prepararlo porque así me sirve de recordatorio. Es un gozo el pasar por pruebas porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. En una pequeña medida, pero el Señor considera que el posible sufrimiento que pudiéramos pasar es compartido con lo que nuestro Señor pasó. A ver, estamos a años luz. Primero de los creyentes del primer siglo, que muchos de los que recibieron la carta acabaron derramando su sangre en la arena de un circo, o comidos por los leones, o ardiendo colgados de un poste como si fueran una farola. Los untaban de brea y los prendían fuego. Así se iluminó Roma en más de alguna ocasión. Por eso decía que no hemos sufrido. Lo que los creyentes del primer siglo tuvieron que pasar no tiene nada que ver con lo que nosotros pasamos. Que hay cosas que son duras, indudablemente, que hay cosas que no nos hacen gracia, que no nos esperamos. No estoy quitando la importancia, pero si lo enfocamos pensando que la parte de sufrimiento que pudiera haber es el privilegio de ser partícipes con Cristo en un poquito de sus sufrimientos. A nosotros no nos van a dar 40 latigazos como le dieron a él, ni vamos a tener que andar cargando con un árbol entero, que es lo que era el poste principal de la cruz, y sacarlo desde donde le tenían a él arrestado y llevarlo hasta el monte Gólgota, donde lo clavaron en el suelo para poder colgar a nuestro Señor. Ni nos van a poner una corona de espinas, ni nos van a escupir en la cara como le hicieron a él. Pero si alguna de las pruebas que nos toca pasar incluye sufrimiento físico, porque alguien nos ha tratado mal, porque hoy en día hay países donde todavía se persigue a los creyentes y los meten en la cárcel y no los tratan con educación ni siquiera, mucho menos con respeto, con cariño, y puede que les peguen y puede que hagan otras violencias físicas. La mayor parte de nuestras pruebas hoy en día, y me refiero a los que vivimos en países como España, como toda Europa, como Estados Unidos, hay muchos países en el mundo, hay otros que creo que no dan la talla en cuanto a comparación con las libertades y con las comodidades y con el desarrollo que han conseguido. Con las pruebas, como decía, crecemos en fe y confianza en nuestro Señor, pero si aprendemos que es un privilegio el que se nos considere copartícipes de los padecimientos de nuestro Señor. ¿Qué pasa entonces con todas esas promesas que tenemos y que nos gusta reclamar de cuando en cuando? O sea, ¿cómo encaja el que tengamos que pasar pruebas y el que debiéramos de gozarnos en esas pruebas porque somos partícipes de los sufrimientos del Señor? ¿Dónde está allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos? Que dijo nuestro Señor Jesús
en Mateo 18:20. O ¿dónde está el pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Mateo 7:7, que también dijo nuestro Señor. O en Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, una vez más es Jesús hablando, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Depende de nosotros. Depende de cómo entendamos las pruebas cuando llegan. Depende de si creemos que es un castigo de Dios y nos ponemos a buscar qué es lo que hemos hecho mal para corregirlo, o si lo vemos como un privilegio. Aparte de que nos está mejorando, no físicamente, sino como ente, como persona, como ser que va a estar en la presencia de Dios durante el resto no, si es que no va a haber fin, no hay plazo, no hay límite, por siempre. Es imposible, nuestra mente no da para imaginárnoslo. Pero vamos a estar con Él y allí no va a haber pecado, ni envidia, ni enfermedad, ni dolor, ni pruebas. Allí todo va a ser gozo y todo va a ser alabanza. Las pruebas de aquí van a dar un resultado u otro, depende de cómo nosotros las enfoquemos, las entendamos, las aceptemos. Entonces, les decía a los hermanos de Cristo Salvador en Las Rozas que nunca me habrán oído predicar de que el Señor nos ofrecía un camino de rosas. La vida aquí no es cómoda, pero no es cómoda aunque no haya sufrimiento como el de los creyentes del siglo I, no es cómoda porque no aceptamos esas pruebas como las debiéramos de aceptar y no conseguimos ser felices. Y nos seguimos presentando, si pedimos bendición, ¿por qué nos envía pruebas? Porque quiere vernos limpios, pulidos, preciosos, para que estemos con la comunión de todos el resto de los hijos de Dios, salvados por la sangre de Jesucristo y presentándonos delante del Dios Trino como miembros de la familia. Y eso lleva un pulir, una prueba, un mejorar, que no depende de nosotros, sino que nos lo envía Dios. Así que si cambiamos la perspectiva, veremos que las pruebas ya no son una carga, no son un castigo, son un privilegio. Y podemos gozarnos de haber recibido ese premio. Cuando Él aparezca en su gloria, nos podremos gozar con gran alegría. Así que si cambiamos nuestra forma de percibir lo que el Señor permite que nos suceda y lo aceptamos, en vez de deprimirnos y estar enfadados, entonces podremos vivir alegres. Depende de cuál sea nuestra actitud. Nuestro caminar aquí es un peregrinaje. Esto no es nuestro hogar. Estamos de paso. Y entonces, como peregrinos, no miremos alrededor a las cosas que nos atraen y brillos y necesito comprar, quiero una casa con un jardín grande y si me puedo comprar un yate, no digamos, y hay gente que se empieza por poquito, claro, cuando no tiene nada de nada, pues ya con encontrar un piso decente de los caros de alquiler y poderlo alquilar es el primer paso para estar satisfecho, pero no nos conformamos. Seguimos deseando más y más. Dios no nos ha prometido un camino de rosas, pero sí que siempre estará con nosotros y que nos acompañará. Y la promesa de que está preparando lugar para nosotros en la casa del Padre
también se cumplirá pronto. Ya sea porque se acaben nuestros días aquí y no tengamos que esperar más, o ya sea porque Él cumpla la promesa de que vendrá sobre la nube para recoger a los suyos. Y entonces, como peregrinos considerando que estamos de paso, nada de lo que nos suceda aquí se podrá comparar con una eternidad con Jesús en la casa del Padre. Uno de mis pasajes preferidos, que os recomiendo que lo memoricéis porque es muy útil en muchas oportunidades, es Filipenses 4, del 4 al 8. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Depende de dónde nos enfoquemos. Si estamos mirando al Señor y dejamos que nuestra gentileza sea lo que se muestre a los que están a nuestro alrededor, en vez de las partes malas de nuestro carácter, que es lo que el Señor está intentando cambiar, podremos seguir así. Por nada, sigo recitando Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo sigue? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El Señor os bendiga. Gracias.